hermanos, a darle buena suerte y a espantar, hermanos, los malos espíritus. Mira hasta dónde, hermano, llega la gente. Aunque le parezca a usted ridículo, hay gente que lo está haciendo hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque quieren ofrecer, hermanos, sacrificio por el pecado en el lugar equivocado. Hay un solo lugar, hermanos. Hay un solo lugar, hermanos, en donde Dios acepta el sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Es lo único que puede, hermanos, darnos salvación. Por eso, bienaventurado, dice el salmista, aquel cuyos pecados han sido perdonados, aquellos cuyas sus iniquidades han sido cubiertas. En nosotros, hermanos, no solamente fueron cubiertas, sino que fueron borradas. Dice la palabra del Señor que Él iba a enterrar, hermanos, los pecados en la profundidad del mar. Miren, la profundidad del mar, hermanos, los científicos han dicho que son 40 millas de profundidad, hermano, lo más profundo del mar. Imagínense 40 millas, y aparte de eso dice que Él los sepultará. En otras palabras, que todavía ahí va a abrir un hoyo, hermanos, y los va a meter ahí. Imagínense de dónde van a salir, hermanos. Por eso, hermanos, si se nos viene, hermanos, la acusación de lo que hicimos hace 2 años, 3 años atrás, es el enemigo, hermanos, que está acusando nuestra mente. Es Él, hermanos, el que quiere traernos, hermanos, y quiere hacer ineficaz, hermanos, el poder de la sangre de Cristo. Pero creemos, hermanos, en el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder, dice la palabra, aún para limpiar nuestras conciencias. Lo más profundo de nuestro corazón, hermano, lo más profundo de nuestra mente, lo que su mamá, lo que su esposo, lo que su esposa no sabe. Ahí, hermanos, hasta ahí llega la sangre de Cristo, hermanos, para limpiarnos. Porque hoy en día, hermanos, vemos hombres, hermanos, más machos que Pancho Villa, y resulta ser que son homosexuales, hermanos. Vemos mujeres bien feministas, hermanos, y resultan ser lesbianas, hermanos. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, en donde solamente Dios, hermanos, sabe las cosas, hermanos, que los hombres han hecho. Pero confiamos, hermanos, en que la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para limpiar, hermanos, lo más bajo, hermanos, que hayamos hecho. Hasta ahí, hermanos, llega la sangre de Cristo, hermanos, para limpiar. Aleluya. Y ahorita, hermanos, cuando vemos, hermanos, esto, aún los hombres y mujeres, hermanos, del Antiguo Testamento tuvieron que ir al Calvario para ir al paraíso. ¿Me escuchó bien? Aún los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, hermanos, tuvieron que ir al Calvario. Usted va a decir, bueno, hermano, ¿cómo es eso? Mire, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, 56 a 58 dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Es Cristo hablando, diciendo que Abraham, hermanos, iba a ver el día de Jesús y que lo vio y se gozó. Vinieron los judíos, hermanos, y le dicen: ¿cómo es posible? Apenas ni 50 años tienes y viste a Abraham. ¿Ya? Entonces, hermanos, cuando vemos aquí, hermanos, ustedes se dan cuenta que antes, hermanos, de que Cristo fuera al Calvario, hermanos, los que morían, hermanos, vamos a hablar de los profetas: Ezequiel, Jeremías, Daniel, el salmista David, Abraham, Isaac, Jacob, Adán, todos, hermanos, del Antiguo Testamento. Cuando murieron, hermanos, ellos fueron a un lugar que le llamaban el seno de Abraham. En Lucas capítulo 16 usted va a leer ahí la historia, hermanos, del rico y del pobre que mueren. Y dice ahí, hermanos, en ese seno de Abraham, ahí, hermanos, estaba dividido en 2 partes. En una parte, hermanos, estaban, hermanos, los perdidos, y en otra parte, hermanos, estaban los salvos. No podían, hermanos, entrar al paraíso de Dios porque Cristo, hermanos, no había muerto. Por eso, hermanos, cuando leemos, hermanos, en Efesios, dice en Efesios capítulo 4, verso 8 y 9, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí, vemos, hermanos, de que Cristo, cuando Él muere, en esos 3 días, hermanos, que según está, hermanos, en la tumba, Él no está ahí. Dice, usted lee en el libro de Pedro, parece un estudio muy grande, hermanos, que se lo estoy explicando a grandes rasgos. Pero ahí en Pedro, ahí habla, hermanos, de que fue a las profundidades de la tierra, hermanos, a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. En otras palabras, hermanos, nadie podía ir al cielo, hermanos, porque el paraíso de Dios, hermanos, nadie podía ir ahí si Cristo no había muerto. Entonces, hermanos, cuando habla ahí es cuando Abraham se entera de que Cristo, hermanos, había muerto y había, hermanos, dado, hermanos, el precio, había, hermanos, dado la talla, hermanos, que Dios, hermanos, quería. Entonces, hermanos, es cuando él, hermanos, dice que se alegra. Abraham dice que se alegró al ver ese día.
Entonces, hermanos, porque sin Cristo, hermanos, no hay salvación. Dice aquí, Cristo es el único sacrificio aceptable delante de Dios. Por eso este altar tipifica a Cristo, porque es el único lugar donde se aceptaba el sacrificio a Dios. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que Jesucristo, hombre. Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo tercero, hermanos, era que este lugar era el único mueble, hermanos, que todos podían participar. Este mueble, hermanos, era el único. Este mueble, hermanos, que le estoy hablando, era el único, hermanos, que todos podían participar. Usted se da cuenta que los demás, hermanos, los demás utensilios, los demás muebles, hermanos, solamente estaba para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Mas, sin embargo, hermanos, este mueble, hermanos, del altar de bronce, hermanos, todo mundo, hermanos, podía participar. Ahí, hermanos, en ese lugar, hermanos, por ejemplo, el arca del pacto, solamente el sumo sacerdote, hermanos, podía participar. El candelero de oro, hermanos, solo los sacerdotes. La mesa de los panes sin levadura, solamente los sacerdotes. El abacro, hermanos, solamente los sacerdotes. Las tablas del tabernáculo, hermanos, solamente los sacerdotes podían armarla y desarmarla, las tablas. Era el único lugar donde uno podía ver, primeramente, hermanos, al joven ofrecer un sacrificio y después al anciano. Ver al rico, hermanos, ofrecer un sacrificio y al rato, hermanos, ver al pobre. Ver, hermanos, al docto, el alegre, hermanos, ofreciendo un sacrificio y luego al pecador. Podría ver, hermanos, al rey y luego, hermanos, al pecador. Al profeta de Jehová, hermanos, ofreciendo un sacrificio y al publicano, hermanos, pecador. Este era el único mueble, hermanos, en el cual todos, hermanos, podían participar. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuando los filisteos se apoderan del arca de Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, que se apoderaron del arca de Dios, hermanos, por la desobediencia de Israel. Es decir, Israel, hermanos, había entrado en un religiosismo. Como muchos cristianos hoy en día, hermanos, tienen religión. Pero no hay, hermanos, un encuentro personal con Jesucristo. La religión, hermanos, no nos puede salvar. Usted puede creer, hermanos, en lo que usted quiera creer, pero si no cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, no hay salvación para la persona. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, hermanos, entendamos la importancia, hermanos, de esto, porque usted se da cuenta, hermanos, de que cuando entramos, hermanos, al estudio del tabernáculo, podemos ver, hermanos, qué tipificaba, hermanos, cada mueble de estos. Y aquí podemos ver, hermanos, que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. El sabio necesita salvación, hermanos. El rey, el presidente, el millonario, el analfabeto, el pobre, todos, hermanos, necesitan salvación. Todos necesitamos salvación, hermanos. Y no hay otro lugar donde podamos encontrar, hermanos, la salvación, sino solamente, hermanos, en el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, en Isaías, capítulo 53, dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. El pecado del mundo entero, hermanos, fue en Cristo, hermanos. Por eso cuando Cristo, hermanos, fue, hermanos, en la cruz del Calvario, y él iba cargando, hermanos, el pecado de la humanidad. Usted se recuerda, hermanos, que él sufrió, hermanos, aparte de los golpes, hermanos, porque dice que le daban de bofetadas y le daban de puñetazos. Le arrancaban, hermano, la barba. Imagínense, hermanos, usted arránquese un pelito, hermanos, de la mano y qué dolor, hermanos, el que le causa. Ahora imagínense, hermanos, que lo agarren de aquí, hermanos, y que lo arranques, desfiguraron su rostro, hermanos. Cuando estaba en la cruz le dijeron, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Y Cristo, hermanos, tenía el poder, hermanos, para bajarse. Yo a veces me pongo a pensar y digo, cuando le decía, si eres el Dios, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, si Cristo, hermanos, si hubiera sido como nosotros, ¿verdad? Que no tuviera dominado, hermanos, la carne, se hubiera bajado, hubiera dicho, bueno, ¿qué pasó? Aquí estoy, me bajé. Porque él podía ser, hermanos, él era Dios. ¿Ya? Mas sin embargo, hermanos, por amor a usted, por amor a mí, hermano, no se bajó, hermanos. Amén. Por amor a nosotros, hermanos, él se mantuvo ahí, hermanos, llevó, hermanos, el peso, hermanos, del pecado, que hasta tuvo que oscurecerse, hermanos, por 3 horas, dice que se oscureció. Era tanto, hermanos, el desfiguramiento, hermanos, de Jesús, hermanos, humanamente hablando. Cuentan los historiadores, hermanos, cuando usted lee, hermanos, la historia, cuentan, hermanos, que toda la espalda de Jesús, hermanos, se le miraban sus pulmones. Porque, hermanos, el látigo romano
cuando lo castigaron, hermanos, tenía púas de alambre en la punta. Y cada vez, hermanos, que lo azotaban y jalaban, le arrancaban, hermanos, toda la carne, hermanos, de la espalda. Y por eso, hermanos, él le entró fiebre, le entró, hermanos, escalofríos, llagas, hermanos. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y cuentan los historiadores, hermanos, que cuando él, hermanos, iba caminando, se le miraban, hermanos, cuando él inhalaba, se miraban cuando los pulmones se inflaban, hermanos, y salía el aire. Es decir, era algo espantoso, hermanos. Sin embargo, hermanos, él por amor a nosotros, hermanos. Amén, aleluya. ¿Qué necesidad tenía Jesús, hermanos, de sufrir esto, hermanos? ¿Qué necesidad, hermanos, si dice que en él no se encontró pecado? Que jamás salió, hermanos, una mentira de su boca. Que jamás, hermanos, dice que lo profeteaban, hermanos, y él no contestaba. Dice que él como cordero fue llevado al matadero, dice, y no respondió ninguna palabra. Y lo hizo, hermanos, por amor. Él sabía nuestra condición, hermanos. Que no había forma, hermanos, de salvarnos. No había forma, hermanos, en que alguien pudiera, hermanos, pagar por el pecado. El precio era demasiado alto, hermanos, para que alguien pudiera pagar. No había, hermanos, el precio para pagarlo. Mas, sin embargo, hermanos, él pagó con su vida para que usted y yo, hermanos, gocemos hoy, hermanos, de esa salvación sagrada. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, cuando alabemos al Señor, lo hagamos de todo corazón, hermanos, con agradecimiento, hermanos. Sí, Señor Jesucristo, aleluya. ¿Cómo podemos pagar, hermanos? Póngase a pensar usted, hermanos, ¿con qué puede pagar usted, hermanos, su salvación? ¿Con qué podemos pagar, hermanos? Por eso dice, hermanos, en Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14, dice que porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y mire, hermanos, le voy a explicar cómo era los pasos que hacían. Cuando hermanos sacrificaban, hermanos, el animal en este altar que tipifica, hermanos, Cristo, la cruz, hermanos, del Calvario. Ahí fue donde Cristo entregó su vida por nosotros. Ahí fue donde él se dice, hermanos, que usted lea los Salmos capítulo 22. Él derramó toda su sangre, hermanos. Cuando él, hermanos, ya estaba, cuando va el soldado, hermanos, y le mete la lanza ahí en un costado, lo que salió fue agua. Agua, ya no salió sangre y agua, hermanos, que ya no salió. Usted sabe que cuando alguien que tenga sangre le meten algo, hermanos, se tira el borbollón de sangre. Pero él, hermanos, derramó toda su sangre, hermanos, por nosotros. ¿Ya? Por todo, hermanos, cada gota de sangre, hermanos, ahí van limpiando, hermanos, los pecados. Y aquí, hermanos, cuando se presentaba, hermanos, aquí, lo sacrificaban aquí, hermanos, hasta que fuera consumado todo, hermanos. Todo le llamaban la ofrenda del todo quemada. Era un holocausto, hermanos, que se presentaba a Jehová. Y eso, hermanos, era cuando agarraban la sangre y la ponían, hermanos, en estos cuernos que usted ve aquí. Ahí, hermanos, lo ponían. Luego se llevaban la sangre. Estamos hablando de esto. Se llevaban la sangre, hermanos. Los sacerdotes se cambiaban de vestimenta. Aquí, hermanos, se lavaban en el lavacro. Entraban, hermanos, al lugar santo. Y en el lugar, hermanos, había un altar que le llamaban el altar del incienso. Ahí, hermanos, era donde se presentaba, hermanos, el incienso. Y ahí, hermanos, se rociaba la sangre en los cuernos del mueble. Y ahí, hermanos, era en donde el sumo sacerdote intercedía, hermanos, por el pueblo. Luego entraba, hermanos, al lugar santísimo, hermanos, y ponía la sangre, hermanos, en el arca del pacto. Y ahí la ponía en los cuernos, hermanos, e intercedía. Y ahí, hermanos, donde se manifestaba, hermanos, el fuego de Dios. Era cuando él salía, hermanos, el sumo sacerdote dando las buenas nuevas. Habéis alcanzado el perdón por este año. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, que gritaba, dice, de alegría, hermanos, porque habían sido perdonados. Imagínense, año con año. Y nosotros a veces apáticos, hermanos, y nuestros pecados han sido borrados del todo. Imagínense, hermanos, la gran diferencia. Ellos, hermanos, cada año tenían que presentarlo. Cada año tenían que llegar, hermanos, ante el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y más, sin embargo, hermanos, ellos se regocijaban que por un año, hermanos, se lo habían perdonado. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Por eso dice ahí, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque esa sangre nos ha limpiado, hermanos, por siempre. Amén, aleluya. Ya no hay registro, hermano, de nuestro pecado. Ya no hay registro, hermano, de lo que hicimos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, estamos delante de Dios, hermanos, y Dios nos ve limpios a través de la sangre de Cristo. Amén. No hay nada, hermanos, que pueda limpiar nuestro pecado, sino solamente, hermanos, la sangre de Jesucristo. Vamos a pasar al altar a darle gracias al Señor por ese sacrificio tan Amén, grande. aleluya. Vamos a cantar, hermanos, ese